Muy buenos días, querido público de su segmento Salud por Dos. Hoy estamos muy contentos en víspera de todo este mes de febrero, porque febrero es un mes importante, es el mes del amor y es el mes del corazón. Por eso hemos estado tratando de llevarle a ustedes un contenido bien cardiológico para que se vayan empapando acerca de esos temas que nos trae el doctor Josué Pichardo. Sean todos bienvenidos a su segmento. Señores, yo quiero regalarles un verso antes de entrar en materia que se encuentra en Romanos 5:8. A propósito del amor, Josué, oye como dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Es una forma de manifestar el amor, porque está muy de moda hacer regalos. Los regalos a las mujeres nos encantan. Los regalos son muestra de cariño y afecto, claro que sí, pero es importante el día a día, el trato, el buen trato siempre. Si no, pregúntenle a la doctora Unice. Dígame, Claro. Buenos días, muy buenos días para todos ustedes y gracias por acompañarnos siempre estos jueves. Y la verdad, doctora, ¿usted sabe qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Regalo vacío, sin amor. No. No pueden ser regalos vacíos, sin amor. El mes del amor y la amistad debe, no solo este mes, sino tomarlo así con ese significado de compartir más amor, más comprensión, más entendimiento con tu pareja, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres. O sea, es tratar de que cada día eso que hacemos se convierta en algo que repercuta positivamente sobre ellos. Y que trae buenas consecuencias al corazón como órgano per se, José. Claro. El corazón es un órgano que se nutre del amor. ¿En serio? Vamos a sacarle la sangre ya. Y tú sabes que ahí es que duerme ese sentimiento, aunque realmente existen discrepancias en algunos doctores de que si es en el cerebro o es el corazón, pero cuando algo te duele y cuando algo te pasa, que tú sientes que te lastima tus sentimientos, tu mano va y me duele en el corazón. Y hablamos del síndrome de Takotsubo también, que lo relacionamos. Sí. Ay, tengo una pena ahí en el corazón, aunque se siente en el cerebro, pero es aquí donde tú realmente tienes el proceso de que entiende que lo siente dentro de tu corazón. Así que en el día de hoy vamos a hablar de un tema que lleva a muchísimos pacientes a la consulta, a veces preocupados, asustados, porque cuando usted le dicen, usted tiene un soplo en el corazón, o a su madre le dicen, su niño nació con un soplo, a veces eso es motivo de mucha preocupación y en ocasiones sin razón, porque a veces hay soplos que no tienen nada que ver con una patología, sino que es un simple signo clínico que el médico escucha, pero sí en ocasiones tiene que ver con alguna repercusión patológica sobre el corazón. Y que además los soplos, y eso es bueno que uno siempre lo especifique, no solamente pueden aparecer en el corazón, o sea, tú puedes tener un soplo en otros lugares del cuerpo, incluso en la cabeza, hasta en la cabeza. Por eso ustedes ven que el médico, cuando usted va a la consulta, le puede auscultar su cuello, o sea, puede poner el aparatito aquí, el estetoscopio, puede auscultar el abdomen buscando soplo, puede auscultar las piernas buscando soplo, e incluso, como lo digo, en la cabeza. Entonces, quizás antes de entrar así en materia total, que la persona entienda bien qué es un soplo, ¿verdad? Para uno que se sientan edificados, porque lo que le digo, esa palabra, igual que hay otra palabrita que a veces lleva muchísimas personas a la consulta muy asustados, tiene un aneurisma del septum interauricular. Eso lo vamos a hablar en otro tema, porque esa palabra aneurisma, a veces la gente la relaciona de inmediato que se le rompió en el cerebro, que se le rompió en el abdomen. Sin embargo, en el corazón esa palabra no repercute de la misma forma que a otro nivel. Entonces, y en el tema del soplo, ¿cuándo es benigno, por llamarlo de alguna manera? ¿Cuándo no nos tenemos que asustar? En el caso de niños, ¿cuándo podemos estar tranquilos? Mira, lo primero, como te digo, ver qué es un soplo. O sea, ver un soplo no es más que el sonido que produce la sangre al pasar por un orificio que se haya estrechado, porque pasa en forma de turbulencia, produce cierta turbulencia si hay una estrechez, y eso produce un sonido. Normalmente la sangre circula dentro de nuestro organismo sin producir ningún tipo de ruido. Perfecto. Porque circula de forma laminal, se llama, de una forma suave, pegadito a las paredes.
Y eso, si no hay una condición, no va a producir ese sonido que se denomina soplo. Entonces, para que entendamos bien, dentro del corazón, o el corazón nuestro, tiene 4 cavidades. 4 cavidades que son 2 ventrículos que están abajo y 2 aurículas que están en la parte de arriba. Esas cavidades están divididas por válvulas, o sea, son como puertecitas que se cierran y se abren si la sangre va a entrar o va a salir. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? La sangre cruza por ahí sin producir ningún sonido, si todo está normal. Pero hay condiciones en que esas válvulas pueden estrecharse un poco o en su defecto ancharse demasiado y puedan producir entonces esos sonidos turbulentos que cuando uno pone un estetoscopio, cuando uno escucha el corazón, va a escuchar un sonido diferente a lo normal. Lo normal es que todo el mundo tenga un tap, 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 tap. Perfecto. O sea, te escucha ese sonido que no es más que sístole y diástole, cuando las válvulas cierran y abren, se producen esos 2 sonidos. Pero si además de eso, el médico escucha, ven acá, hay algo diferente, porque ahora no hay un tap, tap, sino hay un tap, tap, un sonido, así como si fuera el soplo del viento. Perfecto. O el sonido del viento, que justamente por eso es que adquiere su nombre, un soplo, pues te escucha algo adicional, pues entonces ahí tenemos que ver qué está pasando. Ahí hay una imagen para que tengamos más o menos claro el esquema de las cavidades del corazón y cuáles son las válvulas. O sea, tenemos válvula mitral del lado izquierdo, válvula tricuspidia del lado derecho, y arriba están las válvulas que cierran o abren cuando la sangre va a salir del corazón, que están en la arteria aorta y en la arteria pulmonar. Entonces, esas válvulas, como te digo, no son más que esas puertecitas que cierran y abren, que si hay algún problema en esa entrada o salida del corazón, pues entonces van a producir ese soplo. Y en el caso de niños, tú mencionabas, Pichardo, cuando si vemos que pasa un soplo, ya no sea en una que sea en el mismo órgano, pero en el corazón, no en una arteria de la que irrigan que no cualquier es lo habitual, para allá abajo, para los otros lugares, te digo, se escuchan, pero no es lo habitual. No es lo habitual, es pero que, en el corazón, en niños, ¿se debe a algo fisiológico, algo como, qué sé yo, como el embarazo, que trae algunas cosas, pero que se saben que no son patológicas? Que estamos tranquilos. 2 cosas interesantes, la palabra fisiológico y la palabra patológico. O sea, cuando hablamos de algo fisiológico, es algo que puede ocurrir de manera normal en cualquier ser humano, sin producir un daño o sin producirse por un daño per se. Cuando es patológico, justamente se está produciendo porque hay ya un daño sobre la estructura, cualquiera que sea, si es valvular o no, de esa condición que lo lleva a un daño ya per se. Entonces, ¿qué es lo que pasa en niños, en embarazadas, en personas que hacen ejercicio de alta competición, en personas que tienen fiebre? En las personas que tienen fiebre, por ejemplo, el corazón se acelera y aumenta el flujo a través de las válvulas. En las mujeres embarazadas aumenta el volumen circulante porque tienen una capacidad ahora mucho mayor, porque tienen un útero, tienen una formación adicional y hay un aumento del volumen. Por lo tanto, el volumen que está cruzando por esas puertecitas que estaba hecha para un volumen X y se estuvo manejando todo el tiempo, no producía nada, pero ahora hay más volumen y puede haber ese sonido que es un soplo. Si la persona tiene anemia importante, igualmente la anemia hace que el corazón vaya más rápido porque está tratando de distribuir en todo el organismo una cantidad de sangre insuficiente. En los niños igualmente pueden aparecer soplos que desaparecen en 1 año, 2 años, a veces en los primeros 6 meses ya no están. Y esos son los denominados soplos fisiológicos o soplos inocentes, que asustan muchísimo a las madres porque, te digo, cuando le dicen, que su niño tiene un soplo, el médico debe ser capaz de poder informarle adecuadamente que el niño puede tener un soplo fisiológico inocente. Ahora, claro está, si hay un soplo, si hay un soplito, si hay un sonido adicional a los latidos normales o a los sonidos normales del corazón, lo ideal es que su pediatra le pida que lo vea entonces un cardiólogo pediatra. ¿Por qué? Porque en ocasiones ese soplo que usted escuchó puede ser patológico. O sea, no puede ser simplemente algo fisiológico normal que va a desaparecer. Y principalmente si eso persiste más allá, como te digo, de esos 6 meses, ese año. Y además si el niño tiene algún otro signo o síntoma
que usted le ve que se le pone la boquita morada, que llora mucho, que cuando está amamantándolo o chupando el biberón, pues el niño se pone inquieto y tiene que soltarlo porque no respira bien. Entonces esos son datos que le deben llamar a la atención a la madre. Claro está, me estoy quizá metiendo en el territorio de los pediatras, que me disculpen porque soy cardiólogo de adultos. Ese es un tema que podemos discutirlo quizá en un momento con un cardiólogo pediatra que nos dé todos esos detalles de cómo una madre puede realmente irse dando cuenta de que un niño pudiera tener una condición que pudiera ser patológica y que lo lleve a una condición mayor en el tiempo. Pero sí, como te digo, si hay un soplo, sea en niños o sea en adultos, lo ideal es que el médico evalúe bien y busque cuál es la condición, cuál es la funcionabilidad de sus válvulas y de su corazón, para definir realmente que no tenga que ver con algo patológico, si no hay una de esas condiciones igual que mencionamos, que esté embarazada, que tenga anemia, y si es así, pues simplemente hay que corregir la causa que lo esté produciendo y el soplo tiende a desaparecer. En pacientes adultos, ¿cuándo, según tu experiencia en la consulta, un paciente se da cuenta que tiene un problema de soplo? Normalmente la gente no se da cuenta. Ahí está otro tema. Normalmente la gente no se da cuenta, sino cuando uno lo evalúa, cuando uno lo examina, bueno, espérate, estoy escuchando algo diferente. Muchos pacientes, te digo, van asustados porque sea un médico general que lo ha evaluado, lo ha visto un médico de familia, lo ha visto un internista, y le ha dicho, usted tiene un soplo, y usted sabía que usted tiene un soplo, y a veces la persona se asusta un poco, o se asusta quizás de más. Sin embargo, si usted ya es una persona adulta y hay un soplo, hay que evaluarlo, o sea, que lo vea su médico, que lo vea el cardiólogo que usted considere, que confíe, para que haga algunos estudios, para que defina con exactitud la etiología, el origen de ese soplo. ¿Por qué? Porque es lo más importante, antes de tratarlo, saber la etiología. ¿Por qué? Porque con el estetoscopio tú escuchas ese sonido adicional, que es ese soplo, y de acuerdo a eso, el médico entrenado puede más o menos definir de dónde viene el soplo. ¿Por qué? Porque hay diferentes focos, denominados focos de auscultación, y existen también lo que se llama irradiación del soplo. O sea, cuando uno ausculta a un paciente y hay un soplo, pues entonces tú comienzas a buscar cuáles son las áreas de irradiación de ese soplo o dónde está el epicentro de ese soplo, o sea, donde se escucha con mayor intensidad. Y eso el médico con un oído entrenado le hace sospechar. Bueno, sospecho que este soplo viene de esta válvula, o sospecho que esto es una comunicación interauricular, sospecho que este soplo puede ser por una estenosis o por una insuficiencia valvular. O sea, una estenosis es que se estrecha mucho una válvula y una insuficiencia que no cierra adecuadamente, que cuando debe cerrar se queda abierta. Entonces la característica de ese soplo y la irradiación de ese soplo puede entonces darle, como te digo, al médico una idea de qué está ocurriendo. Sin embargo, no será un diagnóstico definitivo solo por el estetoscopio. Entonces ahí vienen los estudios que te van a ayudar. Que complementan. Desde una radiografía de tórax, un electrocardiograma, un ecocardiograma y hasta un cateterismo para definir de dónde viene el soplo. Pero eso lo va claramente, eso lo va a tomar en cuenta el médico que evalúa, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a lo que ande buscando, los estudios que va a indicar. Y si aparte de un soplo hubiera alguna otra condición sistémica, entiéndase una enfermedad de base, como una diabetes o una hipertensión ya también, ahí sí pudiera sentirse el paciente un poquito más comprometido. Claro que sí, porque si tú tienes una condición de base, que tú tengas una hipertrofia importante, hipertrofia es un crecimiento importante del corazón, o tenga una dilatación importante del corazón, va a venir el primer síntoma que eso trae, que es la falta de aire, que muchas veces lleva al paciente eso a la consulta. Doctor, siento que desde que camino una esquina me estoy asfixiando. Si subo una escalera de un primer a un segundo piso, me estoy asfixiando, que antes no me ocurría. Bien, entonces ahí puede ser una manifestación justamente de que una de sus válvulas o esté muy estrecha o esté muy ancha y que tenga un soplo, sea de estenosis o de insuficiencia. Hay algo importante que a veces también muchísimos pacientes van a mi consultorio con un miedo terrible porque ven, por ejemplo, le manda a hacer un eco otro doctor y a veces lo abren y lo leen. Y leen. Eso doctor, no se va a acabar nunca, Pichardo. Es una cosa. Doctor, vi esto, que mire, que dice que tengo todas las válvulas tapadas del corazón. Yo no me sentía nada, pero después que vi este estudio, yo me estoy muriendo. Yo me siento de todo. Mira, escúchame, Pichardo, pero te voy a contar algo. A mí me pasó con mi primer embarazo. Un saludo para el doctor José Molán, que es mi ginecobstetra. Mi hermano. Sí, con mucha paciencia, porque
Mira, me tuvo mucha paciencia. La última sonografía que yo le llevé a Moldán, él me la rompió. Y me prohibió. Pues tú lo hiciste molestar porque siempre nos mata un mosquito. Él me la rompió. Me dijo que yo era odontóloga. Me dijo, mira, Ibe, déjate de estar buscando lo que no se te ha perdido y olvídate de eso, que esa muchacha está bien. Así mismo me dijo, esa muchacha está bien. Producto de que yo había recibido un diagnóstico de que la placenta estaba envejecida y yo me estaba volviendo loca. Me dijo, eso es mentira. Y me prohibió incluso. Prohibido hacerse sonografía sin indicación de su doctor. Y váyanse para su casa. Eso es algo sumamente interesante, que a veces las personas se desesperan un poco, revisan los estudios que le han mandado a hacer su médico. Y van al Google. Buscan en Google, sí, y inmediatamente en Google a veces aparecen las cosas que son peores, o sea, aparece lo más tétrico, lo más delicado, y la persona tiene un estrés entonces de más, a veces sin razón. Bien, porque como te digo, hay personas que revisan el eco que se le hace antes de llegar al consultorio y ve que, por ejemplo, tienen lo que se llama esclerocalcificación mitroaórtica. Eso de esclerocalcificación mitroaórtica, que la gente lo ve como que ya me estoy muriendo, señores, si usted no tiene una repercusión hemodinámica, ¿qué significa eso? Si sus válvulas están totalmente abiertas, no es absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esclerocalcificación mitroaórtica, ese término así como bonito, tecnológico, médico, es que pequeñas cantidades de calcio se van depositando en nuestras válvulas a medida que tenemos años. O sea, si usted tiene 60 años, si usted tiene 70 años, va a tener, si usted, incluso a menos edad, he visto muchísimos pacientes que ya tienen pequeños rasgos de esclerocalcificación, 45, 50 años, y no es una enfermedad, no es que sus válvulas ya se dañaron, que se obstruyeron, que usted está muriéndose, porque a veces, como te digo, no tenían nada hasta ver ese estudio. El estudio que le hace producir los síntomas porque creen que es algo malo. Sí, eso pasa también en la cavidad bucal, Josué. A la medida que los años van pasando, la dentina se va achicando y hay muchas capas de esmalte, donde el esmalte se hace ya de mayor grosor y más resistente, tanto así que, salvo en esas ocasiones, las caries que son incipientes, que son una cosita pequeñita que solo la detecta el odontólogo, según los libros, se pueden dejar en la boca sin rehabilitar, o sea, no hay que hacer la restauración, porque es que tenemos un esmalte tan fuerte, producto de que esas placas se van agregando conforme van pasando los años de vida, y ya un paciente con 60, 65 años, probablemente hay una carie incipiente que no hay que volverse loco y se puede dejar. Por eso te digo, entonces, quizás la experiencia y la enseñanza de esto es que si usted tiene, o que algún médico en algún momento le ha dicho que usted tiene un soplo en su corazón, déjese ver de un especialista que lo evalúe, que usted se sienta cómodo, que se sienta en confianza y que definan cuál es la etiología de ese soplo que había. En qué condiciones usted estaba en ese momento, si realmente tenía anemia, si estaba haciendo ejercicio de alta intensidad, si estaba embarazada, si había alguna condición. Porque como le digo, la mayoría, si son soplos de ese tipo, se van. Ahora, si es ya un soplo persistente, existen condiciones patológicas, o sea, malas, que en el tiempo pueden producir algo peor. Porque, por ejemplo, si usted tiene en otras condiciones una comunicación, por ejemplo, una comunicación interventricular, que es que se comunica el lado derecho con el lado izquierdo del corazón, eso ya no es habitual en un adulto. Eso no es lo normal en un adulto. Claro. Entonces ya, si existe ahí esa condición, ya el médico tiene que tomar otras medidas, pero eso no lo va a definir el médico hasta que no tenga claro cuál es la etiología de ese sonidito que apareció ahí, que alguien le mencionó. ¿Entienden? Entonces no hay que asustarse ni salir corriendo, pero sí dejarse evaluar y ya el médico tomará las medidas. Si es un soplo también que por una simple esclerocalcificación, cada cierto tiempo el médico le hará un ecocardiograma para evaluar la estructura valvular y ver si realmente se ha ido reduciendo el orificio de la válvula y en el momento que sea necesario tomar la conducta del lugar, porque sí existen entonces patologías de importancia, por ejemplo, estenosis de la válvula aórtica o estenosis de la válvula mitral, que es estrechez, se cierra demasiado. Entonces sí, eso comienza a producir una situación delicada, porque si yo tenía un orificio así para salir la sangre y ahora es pequeñito, esa turbulencia y ese soplo que se produce ahí ya es por una razón que a futuro, si yo no le pongo atención, pues sí va a crear una condición de daño de su corazón estructuralmente hablando y finalmente una falla cardíaca y hasta una muerte súbita. O sea que hay condiciones que sí hay que ponerle atención
Bien, no es asustarse, no es salir corriendo y me estoy muriendo porque tengo un soplo. No, no, deje que se evalúe adecuadamente y que busquen el origen de ese soplo. Señores, esas son las recomendaciones de nuestro querido hermano y amigo Josué Pichardo. Señores, acudir, no se queden de que bueno, es un soplo. Usted va a la consulta y cuando su médico lo evalúe, entonces ya usted ahí va a estar más tranquilo, sepa. Y también yo le digo a los pacientes, José, que le pueden cuestionar a sus médicos de cabecera, porque a veces los pacientes van y solamente escuchan las versiones del doctor. Si usted va a una consulta y usted tiene alguna inquietud acerca de su condición, haga las preguntas del lugar, que para eso está el profesional de la salud. Algo importante, disculpe, un segundito ahí antes de irnos. Eso es sumamente interesante. Usted tiene el derecho de preguntarle a su doctor, que su doctor le explique, y si el doctor no tiene las respuestas, entonces usted le pide que lo refiera a un colega, o usted decide hacerlo, porque la realidad, los pacientes en este mundo moderno que vivimos, y siempre debió ser así, deben siempre tener informaciones claras y precisas, entendibles, con palabras llanas, claras, que usted se sienta cómodo con lo que le está diciendo su doctor, con la persona donde usted ha tenido, ¿verdad?, la gentileza de dedicar su salud y tenerle la confianza. Así que igualmente a mis colegas, que dediquemos ese poquito de tiempo, claro, justamente a explicarle a los pacientes cuál es su condición real, para que no hayan esas confusiones y a veces, como le digo, dolores y pensamientos que me muero de más, sin razón. Nosotros, Josué, en Glucodón estamos tratando de trabajar bajo ese tipo de filosofía y créeme que eso nos ha dado un resultado excelente. Hablar con el paciente, orientarlo y darle las recomendaciones para cada uno de los parámetros según y hablarle, por supuesto, bueno, esto tiene una durabilidad de X cantidad de años, esto le puede durar tanto tiempo y esto tanto tiempo. Y los pacientes están sumamente complacidos. Señores, gracias por sintonizarnos. Yo quiero anunciarle a todos nuestros pacientes de Glucodón que recuerden hoy jueves y viernes vamos a estar cerrados, producto de algunos cambios que se está haciendo en la clínica. Así que agradecemos que nos entienda, porque todo es para mejorar. Recuerden también seguirnos en nuestras redes y seguirnos en nuestros canales de YouTube, Glucodón, y también en el canal del doctor Josué Pichardo. Ahí ustedes van a encontrar este segmento y toda la información acerca de nosotros. Así que muchísimas gracias y feliz resto del día. Nos vemos el próximo jueves. Dios mediante.